días, ¿cómo están? ¿Hola? ¿Bien? ¿Con frío? ¿No? Ah, está lindo. Después de algún día agitado como el sábado, que no fue... Menos mal que después hubo el quinto sábado y la verdad ver el centro comunitario lleno de jóvenes, superando los 300, que ya no había sillas ni lugar a donde ponerlos, y verlos en el balcón realmente fue reconfortante. Y si bien más allá de que podamos haber tenido alguna tristeza durante el día, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo, y es el que nos da la vida. Y en esta mañana vamos a compartir, seguramente algunos habrán leído el boletín y saben cuál es el texto de esta mañana, pero estimados hermanos, me tomé el atrevimiento, se lo mostré recién al pastor, y yo les quiero mostrar dos fotos. En esta mañana, dos imágenes, no son fotos, son imágenes, de la realidad de lo que se está viviendo y lo que viene. Yo algo dije los domingos anteriores, y a los líderes de la iglesia les compartía que era un momento de profundizar en algunos de los temas que hoy la sociedad está siendo atravesada. No soy el idóneo para eso, pero sí le quiero compartir dos fotos. Vamos a ver cuál viene primero. Una es una foto real sacada en la última conferencia de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU, de una ponencia sobre el desarrollo sostenible. Esta que estamos viendo acá. Es una foto nomás de una ponencia. Damos gracias a Dios porque en la última convención de la ONU hubo hermanos en la fe que pudieron hablar. Pero dice, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito del trabajo del desarrollo sostenible, el reconocimiento de los derechos humanos auténticos es un obstáculo para el logro de la agenda del desarrollo sostenible. Se habrá de crear otros alegados derechos humanos que le abran paso al desarrollo sostenible. Concretamente, esto significa que solamente las medidas anti-fe, anti-vida y anti-familia serán parte del desarrollo sostenible. Para que el mundo se siga desarrollando, para que sea sostenible el desarrollo de la humanidad, están proponiendo practicar anti-fe, todas prácticas anti-fe, anti-vida y anti-familia. Nosotros pensábamos que esto, aborto sí, aborto no, las dos vidas, tiene que empezar a ver con esto. En la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, me compartía alguien el viernes, profesores en la facultad dando clases de materias que no tendrían nada que ver, ponen en sus imágenes de PowerPoint el pañuelo verde. Lejos tiene que ver con la materia que dan. Y aparte, cuando se exponen adelante de un curso, se están exponiendo a gente que puede pensar de distintas maneras. Y viene la persecución ideológica. Y dentro de esa persecución ideológica quiero que pongamos la otra placa, que es parte de... Son 6 de las cosas que vienen metidas dentro de la ideología de género. Te cuento por si no lees. La primera dice, no se nace hombre o mujer. Todos podemos decidir qué somos. No nacemos con un sexo determinado biológica, anatómica y cromosómicamente, sino que esto se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género. La sexualidad es diversa, o sea, la expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas. Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluye ser transespecie y o transgeneracional. O sea, no hay drama. Hagamos lo que querramos con los animales, si vos querés y a vos te llena tener relaciones sexuales con los animales, tenela. Si a vos te interesa tener relaciones con pibes, hacé lo que quieras. Esto es lo que viene después de toda esta movida que en teoría es feminista y abortista.
La familia es un invento, la familia natural o tradicional, compuesta por un varón y una mujer, es un invento religioso y cultural en decadencia. Existen familias diversas dependiendo del género de sus miembros. En el cuarto de los hombres somos el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los roles de género creados por los hombres, el machismo y el mítico patriarcado. Las mujeres son víctimas inocentes y seres moralmente superiores a los hombres. La violencia es unidireccional, la violencia de género se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca a la inversa. Todos los hombres son violentos y potenciales criminales y femicidas. La masculinidad y el lenguaje sexista son expresiones violentas y misóginas a erradicar. El matrimonio es opresivo, el matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen sus libertades, oportunidades y derechos. La promiscuidad y el aborto liberan a la mujer de este yugo. Y están pensando en la reingeniería social, que eso también es algo de la ONU. Piensan en la reingeniería social y cómo tiene que ser la familia nueva. Así que estos muchachos, que son los que quieren regir el mundo, están pensando todo este tipo de cosas. Y es bueno que como iglesia podamos empezar a pensar todo esto. Hay muchas cosas que, estas cosas de verdad están condenadas en la Biblia hace miles de años atrás. Hay muchas de estas cosas que están todas condenadas por la palabra. No los quiero distraer más con esto y nos vamos a meter en el tema de hoy, que tiene y no tiene que ver con esto. Pero esta es la realidad en la cual estamos inmersos. Ani, ¿es verdad lo de los pañuelos en los PowerPoint de la facultad? Ani, en la semana, profesores en la facultad ponen sus pañuelos verdes en materias que no tienen nada que ver con el tema y expresan su opinión y dan y declaran lo que ellos piensan y hacen y quieren discipular a cada uno de nosotros y a nuestros hijos de una manera especial. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto es lo que se viene. Gracias a Dios porque en esta última convención de la ONU hubo hombres de Dios que levantaron su voz, que pusieron su palabra en aquel lugar discutiendo. Gracias. ¿Alguno se acuerda? Cerramos este capítulo que capaz que algún día con alguien que sea idóneo en el tema, podamos profundizar y hablarlo para podernos poner al día de lo que es, porque esta es la persecución de este siglo. Antes la persecución era por predicar o por distintas cosas. Ahora la persecución viene por la ideología. Esto le enseñan a los chicos en la escuela. A esto vamos. Y es lo que tenemos. En este sentido tenemos que orar para pedir luz, para que Dios nos guíe y para poder seguir siéndole fieles a Él como hasta ahora. Muy bien, vamos a ir al tema de hoy, al pasaje que nos convoca. ¿Alguno se acuerda? ¿Sabe? ¿Recuerda? ¿Leyó en el boletín? Hoy sale el boletín y bueno, va a salir con las noticias viejas. El de hoy sale con algunas cosas viejas. En la mañana de hoy el pastor propuso un pasaje que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 35 al 42. Y vamos a ir viendo estos versículos. Voy a leer todo el texto y después vamos a ir viendo versículo por versículo. Y en el libro de Juan dice así: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí es maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Y ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermanos de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó Jesús, quien mirándolo fijamente les dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y quisiera que pudiéramos ver en principio alguna descripción de estos personajes que encontramos en este texto. ¿A quiénes encontramos? A ver, ayúdenme, porque si no nos vamos a aburrir. Así que vamos.
Está Juan, el Bautista. ¿Sí? ¿Qué fue a hacer Juan el Bautista? Hola, 1, 2, 3. Estaba con sus discípulos, pero ¿cuál era la misión especial de Juan? Preparar el camino. Juan, su vida, fue engendrado y fue puesto en el vientre de su madre para esta tarea, que era llevar el mensaje de Dios, preparar el camino antes de la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Quiénes más están en este pasaje? Andrés. De Andrés, ¿qué sabemos? Que es hermano de Pedro. Y hay otra cosa más que podemos saber concretamente de Andrés, que lo vamos a dejar, fue discípulo de Jesús. Y hay otra cosa más que la dejamos para el domingo que viene. No me voy a meter en el mensaje de Fito, pero ¿saben quién es? Fue el que llevó a Jesús el nene con los panes y los peces. Él va a llevar, en este pasaje lo lleva a su hermano a los pies de Cristo. Y en un poco más adelante, y va a ser tema del mensaje del domingo que viene, Andrés será el que lleve al niño con los panes y los peces para que Jesucristo lo pueda multiplicar y pueda alimentar a la multitud en aquel día donde estaba predicando la palabra. Parecería raro, y si alguno voló en su memoria, algunos, ¿qué se acuerdan del llamado de Pedro? Que estaba pescando, dice así, que estaba en la playa. Y parecería contradictorio, porque acá Juan dice que estaba con los discípulos y le presentó el mensaje al hermano. El hermano fue corriendo, lo fue a buscar a Pedro y lo trajo y se lo presentó. Te quiero decir algo, no se contradice, porque la Biblia no se contradice en ningún momento. Y Juan está relatando un episodio, está relatando una circunstancia, una situación anterior a la de la playa. Y qué importante que es esta figura que nos trae Juan. Seguramente el otro discípulo que estaba con Andrés, no hay una certeza 100%, pero muy seguramente que el que estaba con Andrés, escuchándolo a Juan, el Bautista, era Juan, el que escribe el Evangelio. Entonces, por eso él después de mucho, en otras partes del Evangelio de él también, él se pone ahí en trastienda, digamos. Pero seguramente los que estaban ahí compartiendo con Juan el Bautista eran Juan y Andrés. Y él trae este relato que es anterior a ese. Y la realidad que en esto hay un principio importante que creo que tenemos que rescatar, porque Juan el Bautista estaba cumpliendo su función para la cual había nacido. Él estaba compartiendo el mensaje. Aparentemente era habitual, porque dice el pasaje que otra vez estaba Juan y sus discípulos. Capaz que estaba con otros días estaba con otros, pero este día estaba con estos dos que seguramente eran Juan y Andrés. Y el pasaje dice que cuando estaban ahí charlando, yo a veces en la semana cuando pensaba en el mensaje me los imaginaba, no sé, capaz que en el Café de Habana, acá en la esquina de San Martín y Paysandú, ¿no? Que se juntarían porque eran las 4 de la tarde, ya habían dejado de trabajar, y Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos que había empezado a formar, a charlar de las cosas del Señor, a charlar de la obra, a charlar y a ponerlos en conocimiento de este Cristo que venía. Porque vieron que dice el pasaje, dice que estaban ahí charlando otro día más y que en ese momento pasa Jesús caminando, ya habrá pasado por San Martín, habrá pasado por Juan B. Justo. Y Pedro lo único que les dice, mira, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje tiene muchas lecciones, porque capaz yo, o en la actualidad, algunos hubiéramos ido a chapear un poco, ¿no? Porque yo había venido a abrir el camino, podría haber dicho Juan. A ver, el que viene a hacer el laburo soy yo, el que viene a sentar las bases acá soy yo. Y le podría haber dicho, che, Jesús, vení.
estos dos te los preparé, les estuve hablando de vos. Y se podría haber dado un poco de importancia, de corte, como se decía antes, ¿no? de popularidad, al decir, mira, Jesús, de todos te los preparé, y haber tomado hasta otra posición con respecto a sus discípulos. Pero no fue así. Le dijo, che, mira, aquel que vaya caminando, ese es el Cordero de Dios. Y ellos sabían bien qué significaba el Cordero de Dios. Ellos sabían, porque Juan les había explicado y les había enseñado. Ellos sabían de los sacrificios del Cordero, que se mataba, que se asaba para conseguir el perdón de los pecados. Pero él, en su último, desaparece Juan después. En su último momento él transfiere a sus discípulos, la gente que había formado, con total honestidad, con total simpleza, al Señor. ¿Y estos dos qué hacen? ¿Qué hacen los dos discípulos? Hola, ¿no leyeron Juan? ¿No se acuerdan? ¿Tienen frío? ¿La lengua está dura? Muy bien. Ahí seguí leyendo, dale. Muy bien. Los discípulos lo siguieron. O sea, vamos a poner más en fácil. Yo creo que fue Juan el que estaba, así que Juan y Andrés, después de la indicación que le muestra a Juan el Bautista, le dice a qué les. Salen atrás de él y empiezan a caminar. Y lo empiezan a seguir. Entonces van, lo siguen un rato. Se ve que Jesús se paró en algún lugar a hablar. Porque habla, dice la palabra que ellos le escucharon hablar. Y ellos lo seguían. Y en ese caminar y en ese seguir, seguían sin abrir la boca. Seguían observando, seguían pensando. Yo creo que había dos cosas que lo movían a ellos a seguirlo. Una era seguir aprendiendo acerca del que ya Juan les había dado a conocer. Y la otra, estaban buscando el perdón de sus pecados. Entonces había dos cosas que los motivaban. Que el Cordero que se llevaba los pecados del mundo estaba ahí, que Juan les había hablado de él, pero ahora lo tenían en carne y hueso delante de ellos, y que ellos iban a poder conocer y aprender más de Jesús, pero también iban a poder encontrar el perdón para sus pecados. Y ellos van en silencio caminando, y como siempre el que toma la iniciativa es Jesús. Y ellos, cuando van caminando detrás de él sin abrir la boca, absorbiendo todo lo que Jesús hablaba, lo que decía, cómo hacía, en un momento Jesús se debe haber, no sé si cansado, pero estos dos que querrán. Y se da vuelta y le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué buscáis? ¿Y ellos qué le contestan? ¿Dónde te hospedás? ¿Dónde vivís? Y no es una pregunta chusma. Yo entiendo que no es una pregunta chusma. Decir, che, ¿y vos dónde vivís? ¿Vos dónde parás? Yo creo que la pregunta venía porque con Juan sabían que se podían encontrar en La Habana de San Martín y Juan B. Justo. Y que podían ir y recurrir a él ante las diversidades, ante las dificultades, ante las preguntas incógnitas que se presentaban, sabían dónde le podían encontrar a Juan. Y en qué lugar podían compartir. Y en qué lugar podían tener intimidad. Y Jesús le dice, vengan y vean. La palabra no describe en ningún lugar dónde era eso que fueron a ver, dónde los llevó y qué vieron. No dice la palabra. Con Jesús podemos llegar a pensar cualquier alternativa, porque la verdad nació en un pesebre, así que no sería de esperar que estuviera durmiendo en alguna pieza prestada o en alguna habitación alquilada.
No sé, la Biblia no dice, no vamos a inventar, no dice, pero si nació en un pesebre, y dice que nunca tuvo nada suyo propio, así que no sé dónde estaba, pero lo importante no era el lugar, lo importante era la comunión con aquel que vino a salvar su vida de sus pecados, con aquel que vino a ser el que iba a ser sacrificado por la vida de ellos y por la vida nuestra. Y en ese lugar es donde encontraron la intimidad con el Padre. Y si bien el otro llamado en la playa está buenísimo, porque viene la pesca milagrosa, se tuvo que bancar Pedro de que le dijeran que volviera a pescar cuando había pasado toda la jornada sin pescar ni un cornalito, y que le moviera la balsa y que se la pusiera porque Jesús se la usó para predicar. Está buenísima, pero este relato de Juan tiene cosas que para mí son un principio que nosotros tenemos que tomar. Porque acá hubo conocimiento con Juan el Bautista acerca de lo que iba a ser, acerca de quién era el que venía, era Jesús. Estos dos discípulos que le escucharon, lo siguieron, le preguntaron dónde vivía. Cuando Jesús, después de la pregunta, los invita, venid y ved, fueron y estuvieron con él, estuvieron en intimidad. Y empieza una relación, con lo cual hay conocimiento, hay amistad, hay comunión, para después ser enviados. Y si uno a veces lee los otros evangelios, cuando lee el llamamiento de Pedro, parece todo muy loco, porque viene, parecería que no se conocieran, le pide la barca, que la corra, después que le vuelvan a pescar, pero había una relación, había amistad, había conocimiento. Y este proceso es buenísimo para que nosotros podamos conocer a Dios, podamos tener amistad e intimidad con Dios, para que el Señor después nos pueda enviar, como envió a los apóstoles, a transformar el mundo. No sé qué habrá pasado esa tarde, noche, tampoco la palabra precisa cuánto tiempo duró, porque cuando la respuesta de venid y ved, estos dos discípulos fueron con Jesús y estuvieron. Y lo que sabemos como resultado de esa reunión es que Andrés salió corriendo a la casa de su hermano a buscar a Pedro, a Simón, en ese momento, le fue a buscar a Simón. Y para mí Simón en alguno de esos encuentros en el Habana estuvo. En algún cafecito en La Habana con Juan el Bautista se tomó. El día que pasó Jesús no estaba, pero sí seguramente había estado, porque el hermano le dice, che, encontré al Mesías, encontré al Cristo que buscábamos, con lo cual lo incluye en la búsqueda a su hermano. Los encuentros de Jesús con Simón fueron fuertes. En el primero le cambió el nombre, que es cuando Andrés lo va a buscar y lo trae, y se lo trae a Jesús, y le dice, vos te vas a llamar Pedro. Y no le da más explicaciones. Y Pedro, que era medio temperamental, tampoco las pide, que también es importante. Pero le dice, vos te vas a llamar Pedro. Tu papá y tu mamá te pusieron un nombre, pero vos te vas a llamar Pedro. Y en el segundo encuentro, por lo menos que relatamos en la palabra, para mí hubo más ahí en el medio, porque ahí el proceso de amistad se genera entre este encuentro y el encuentro de la playa. En el encuentro de la playa, que vuelve a ser público para todos y queda reflejado en la palabra, le cambia la profesión. En el primero le cambió el nombre, en el segundo le cambia la profesión. Con lo cual son dos encuentros poderosos, potentes, y Dios tenía preparado ese momento, y a Pedro le dice, después de la pesca milagrosa, le dice, bueno, ahora te vas a dedicar a la pesca de los hombres, te vas a dedicar a la predicación, y él abre el evangelio para todos a través de la vida de Pedro. La verdad que el pasaje es muy rico, tiene muchas enseñanzas para sacar, pero la verdad que sé que no fue largo, pero tampoco quiero que lo sea mucho más.
quisiera que pudiéramos pensar en dos cosas en esta mañana. Primero, cómo estamos, y me incluyo, porque no es que lo tengo solucionado, cómo estamos en ese proceso de conocimiento, amistad y envío. ¿En qué estadio nos encontramos cada uno? No quiero que me lo contestes con voz audible, no le voy a pedir a Esteban que pase con el micrófono, ni que me lo contesten en voz alta, sino que cada uno podamos pensar en qué estadio de ese proceso estamos. Si estamos como charlando con Juan en el Habana, si estamos siguiéndole a Cristo, o si ya fuimos enviados para la tarea. ¿En qué proceso nos encontramos cada uno? ¿Y qué le respondés a la pregunta que sigue resonando hoy y que es para cada uno de nosotros? De parte de Jesús, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Esto lo siguieron. Jesús se dio vuelta y dijo, ¿qué buscas? Y es una pregunta para hoy, para cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos de Jesús? Hay gente que se acerca a Jesús a través de las distintas circunstancias de la vida. Hay algunos que lo buscan solamente para resolver algún tema particular. Hay algunos que lo buscan por los bienes materiales que me pueda dar, por la prosperidad que me pueda dar. Este es un tiempo de volvernos a enfocar y volver a ver qué es lo que estamos buscando de Dios. Y después de esa pregunta que hizo Jesús, vino la invitación que nos desafía. Venid y ved. Venid y ved. Y en este tiempo es venir a las Escrituras, venir al estudio de la palabra, venid a lo que yo soy, dice Jesús. Vení, compartí, estemos juntos y mirá lo que es el poder de Dios transformando la vida de los demás. Andrés no tuvo dudas. Después de ese encuentro, después de seguir y ver, lo primero que hizo fue salir corriendo a buscar a su hermano, a compartir con su familia que había encontrado al Cristo, que había encontrado al que traía salvación al mundo, el que venía a llevarse sus pecados, el que venía en lugar de todos esos corderos que habían sacrificado para conseguir el perdón eterno, venía y se había hecho presente en ese lugar. Nosotros capaz que los domingos a la mañana, los viernes, cada vez que abrimos las puertas, estamos como Juan en el Habana, compartiéndole a los demás el camino del Señor, el camino a seguir. Pero este es un tiempo que, como Andrés, poder confrontar a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que están cerca nuestro, a tener un encuentro con Cristo y llevarlos a los pies de Cristo. Que Dios nos bendiga, que realmente podamos pensar en aquellas circunstancias y cosas por las cuales pasamos y que estemos dispuestos a escuchar, a ir a ver, a cultivar una amistad con Dios y también a estar dispuestos a que Él nos envíe donde Él tenga pensado y planeado. Que Dios nos bendiga.